Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén atendiendo a esta clase, que es la clase 4. Primeramente, una disculpa por no haber publicado la clase antes, ¿no? El jueves o el viernes. Ya lo estoy haciendo a medianoche, el sábado, domingo, pues por la misma situación. Eh, pero no importa si no la tienen de aquí al próximo martes. Me refiero al apunte y a la actividad. Eh, Puede ser posteriormente. Entonces, vamos a ver el tema. El tema es una continuidad de lo que hemos visto. Pues hemos visto un panorama contemporáneo de la situación en el mundo, así como la historia ancestral, la historia antigua, en donde vemos cómo se relaciona, porque actualmente estamos viviendo, vamos a partir de este tema, ¿no? Un gran conflicto. Lo podemos manejar por ideologías, lo podemos manejar por superpotencias, lo podemos manejar por organizaciones, instituciones, de cualquiera de las tres formas. Pero el mundo está viviendo actualmente una guerra que no es militar. Se manifiesta en algunos aspectos, como ya lo hemos mencionado en Ucrania, es la guerra de Estados Unidos y Europa Occidental contra Rusia y contra China. ¿Por qué digo que la guerra en Ucrania es la guerra de Estados Unidos contra Rusia y China? Porque el plan de los Estados Unidos de América es acabar con los dos. Acabar o desbaratarlos o por lo menos debilitarlos. Pero como no puede eh, combatir contra los dos al mismo tiempo, primero Rusia la debilita, la vulnera, la desbarata y posteriormente sobre China. Manejémoslo primeramente, ¿no? La historia contemporánea, vamos a decir. Una guerra mundial, pero es una guerra mundial entre los contrarios que son, vamos a ponerlo primero por países, con la potencia número uno del mundo, contra las demás o las otras dos superpotencias, porque Rusia y China, ¿no? También son superpotencias, y en el mundo hay solamente estas tres superpotencias. Las demás podríamos catalogar como potencias, como las ya mencionadas, Inglaterra, Francia, Alemania, y también potencias, pues en un plano menos importante, pues estaría Japón, Canadá, principalmente. También lo podemos ver bajo otro punto de vista, ¿no? Bajo la visión de lo que se le conoce la unipolaridad. La unipolaridad, que ¿qué quiere decir? Contra la multipolaridad. Esto hay que verlo con los antecedentes a través de toda la historia anterior, porque la guerra mundial realmente empieza
como por 1520, porque España y Portugal, como ya hemos mencionado, son los países que parten al mar, a los océanos, a explorar el mundo, a explorar y a conquistarlo, y se lo dividen, ¿no? Son las dos primeras potencias mundiales, se puede decir, en la historia, digamos, moderna. No es exactamente la modernidad, porque Roma, el Imperio Romano, pues fue una potencia mundial, pero en el mundo antiguo. En este caso, ¿no?, de Portugal y España, pues son desafiados por Francia, porque Francia no está conforme con que el mundo quede repartido mitad y mitad por estas dos primeras potencias mundiales, Portugal y España, y se inconforma Francia y va a combatir, va a hacer la guerra primero ante España en la Florida y después contra Portugal en Pernambuco, parte de lo que hoy es Brasil. Por cierto, Francia pierde ante España y pierde ante Portugal, pero ahí empieza la guerra mundial, las disputas entre las superpotencias por los espacios en el mundo, por las riquezas del mundo, por explotar al mundo. Total que después de, como hemos mencionado, ya lo anotamos una vez, nada más habrá que recordar eso que dijimos, ¿no? El siglo XVI vendría siendo el siglo de Portugal y España, el siglo XVII vendría siendo el siglo de Holanda, y a partir del siglo XVIII y hasta el siglo XIX, el siglo de Inglaterra. Como consecuencia del término de la llamada Segunda Guerra Mundial, que nosotros le vamos a llamar la Gran Guerra Patria, más que la Segunda Guerra Mundial le vamos a llamar la Gran Guerra Patria, y eso lo veremos después, porque quien realmente vence a los nazis de Hitler es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y ellos le llaman la Gran Guerra Patria. Sí, porque fue una guerra de gran magnitud. Y otros historiadores le llaman que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, la Primera Guerra Mundial prácticamente fue una guerra europea. Y realmente una guerra mundial fue hasta la llamada Segunda Guerra. Y tuvo campos de batalla. La Primera Guerra Mundial solamente tuvo campos de batalla en Europa, frentes de batalla. Y la Segunda Guerra Mundial pues ya tuvo campos de batalla en Asia, en África, menos en América. Y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial surge el mundo bipolar. Eh, Vamos a poner como antecedente 1945, fin de la Gran Guerra Patria. Repito, la Gran Guerra Patria se le conoce más como la Segunda Guerra Mundial, pero en este curso le vamos a llamar la Gran Guerra Patria, como antecedente de este fin de la Guerra Patria. Surgen dos bloques en el mundo, el bloque socialista y el bloque capitalista, a lo cual se le llama el mundo bipolar o la bipolaridad. ¿Por qué? Porque está por un lado un polo con la superpotencia que son los Estados Unidos de América, y con esto mismo termina el siglo de Inglaterra. Inglaterra deja de ser el país más poderoso del mundo porque los ataques nazis pues, fueron tremendos.
Entonces queda por un lado los Estados Unidos de América con el bloque capitalista contra la Unión de repúblicas soviéticas socialistas, la Unión Soviética o la URSS, como se le quiera llamar, que representa el bloque socialista. Es la llamada Guerra Fría, el mundo bipolar, dos polos, el polo poderoso de los Estados Unidos que influye en varios países del mundo o que tiene su zona de influencia, vamos a llamarle así, porque así se le llamó. Y por otro lado, la URSS, con su bloque de influencia, el bloque socialista, y luchan uno contra otro en el mundo bipolar. Hasta, por un lado, ¿no? Cada bloque tenía como fin derrotar al otro, ¿no? En los Estados Unidos derrotar a la URSS y la URSS derrotar a los Estados Unidos de América e imponer el socialismo comunismo en todos los países del mundo. Entonces, al mismo tiempo que querían, pues vamos a decir, que destruir, que vencer al enemigo, pues no podían por el equilibrio de fuerzas y llegaron a una coexistencia pacífica. Sin embargo, de la coexistencia pacífica no declinaron en el propósito de acabar con el otro y mediante maniobras políticas, ¿cómo le podríamos llamar? También maniobras políticas, maniobras, pues como, bueno, son políticas a fin de cuentas porque lo que es la CIA, ¿no? La infiltración, porque una de las causas de la caída del bloque socialista es que los gobernantes soviéticos no fueron infiltrados, ¿no? Fueron cooptados, que quiere decir, fueron manejados por agentes, por estrategias de espionaje, como se le quiera llamar, se le llama inteligencia o contrainteligencia, como una de las causas de la caída de la URSS. Y finalmente esto que parecía no tener fin del mundo bipolar y del mundo entre dos polos, finalmente en el año 1991 se da la caída del bloque socialista y la desintegración de la URSS. Se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas porque Rusia, después de la Revolución Rusa, valga la redundancia, se establece como el primer Estado comunista triunfante en el mundo y empieza a influir y empieza a integrar junto con este país Rusia a otras repúblicas. Y llega a ser muy extenso, ¿no? Y entre las repúblicas que se unen en el Soviet, pues están Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Estonia, la misma Ucrania, que fue parte de la URSS, eran un solo país, todas estas repúblicas, y se desintegra totalmente. La URSS cae. ¿Y qué resulta con esto? Pues desaparece el bloque socialista o polo socialista y da como resultado la unipolaridad. Como ya mencionamos, el mundo unipolar, en donde solamente van a dominar los Estados Unidos de América, a partir de 1991
ya todos los países que eran socialistas, toda la Europa Oriental y la misma Rusia, ¿no? Dejan el comunismo y poco a poco los Estados Unidos empiezan a extender su dominio y solamente quedan pocos países comunistas en el mundo, como Cuba en el continente americano, como Vietnam y Corea del Norte en Asia. Y China, ¿no? Por otro lado, China, que también entró en el comunismo con la Revolución China de Mao Zedong, aunque en esta época del mundo bipolar, China y la URSS, ¿no? Tuvieron ciertos desacuerdos. No se integraron realmente, o sea, dentro del bloque socialista, dentro de los países socialistas comunistas no hubo una total unidad. Pero Estados Unidos, ya una vez que entra en esta unipolaridad, pues se engolosina, ¿no? Se maravilla y cree que su unipolaridad va a ser eterna y viene toda una serie de ideología, implementa el neoliberalismo, que el neoliberalismo es parte, ya existía desde antes, ¿no? Primero como liberalismo y luego como neoliberalismo, pero es cuando se implementa ya abierta y totalmente el neoliberalismo, vienen todas estas ideas de la globalización y de la transición a la democracia, toda una serie de maniobras políticas y maniobras políticas e ideológicas con la cual Estados Unidos de América, ¿no? Ya se creía, ¿no? La única superpotencia en el mundo, con China replegada y con Rusia pues desbaratada, ¿no? Debilitada, desarticulada y sin encontrarse consigo mismo, pues Estados Unidos se creía pues eh, que era el fin de la historia, ¿no? Y el fin de la historia significaba, pues ya no va a haber revoluciones, ya no va a haber movimientos, ya no va a haber guerras, porque si la historia es movimiento y el reposo, la paz, el orden, pues ya no es historia. Entonces así es como se da a cabo esta unipolaridad y se engolosina con toda una serie de ideologías, de publicidad, de propaganda, de ¿cómo le podríamos llamar? De una batalla ideológica, ¿no? Para imponerse y hacer creer en todo el mundo que ya no había otra opción más que seguir el modelo eh, del neoliberalismo de los Estados Unidos de América. Pero surge un aguafiestas en 1999, Hugo Chávez. Bueno, hubo movimientos contra esta unipolaridad, movimientos sociales, los altermundistas, ante esta gran ideología que surgía de la unipolaridad, ¿no? Y del dominio kantiano ya de los Estados Unidos de América, surgieron movimientos populares, movimientos de campesinos, de trabajadores, ¿no? Los llamados altermundistas, que decían otro mundo es posible. Es decir, no solamente el modelo, las recetas que Estados Unidos de América quiere imponer a todo el mundo y que efectivamente casi todos los gobiernos del mundo la siguieron. Pero estos movimientos pues fueron masivos, miles de personas, como movimientos sociales, ¿no? Protestando, haciendo diversas movilizaciones, pero a fin de cuentas el poderío, ¿no? La fuerza, la imposición de este modelo unipolar pues iba triunfando, pero surge un aguafiestas, Hugo Chávez, que es como gobernante el primero que logra desafiar a los Estados Unidos de América y a su modelo unipolar. Es el primero, pero pues Venezuela pues es un país
que no se va a comparar en poderío con los Estados Unidos de América, pero esto dio paso, ¿no?, a unos procesos importantes que se dan. Yo lo pondría, ¿no?, calendarizaría en el año 2003, cuando se da el resurgimiento, lo voy a poner incluso así escrito, ¿no?, el resurgimiento de Rusia, ya sin sus compañeras repúblicas soviéticas socialistas, ya Rusia sola, sin los demás países que conformaban la URSS, y surge el resurgimiento de Rusia como superpotencia, lo cual fue logrado por el gobierno de Vladimir Putin, que él también entró en el año 1999 a gobernar, y después de un desastre en los años 90 que fue para Rusia, ¿no?, totalmente manipulada, prácticamente desbaratada por el poderío de Estados Unidos, resurge Rusia como superpotencia. No surge de la nada porque ya tenía los antecedentes de la URSS. Estaban los ingenieros, estaban los proyectos militares, estaba pues su fuerza política, militar, económica, y, y mediante la reconstrucción de toda su infraestructura resurge Rusia. Y también se da en el año 2003 el surgimiento de China, igualmente como superpotencia. No se lo esperaba a los Estados Unidos de América, y desde el 2003, ¿no?, van avanzando estas superpotencias, Rusia y China, y en el camino buscan una alianza y logran hacer una alianza Rusia y China para proponer, para fundamentar, pues ahora sí que un altermundismo. Otro mundo es posible, no seguir el modelo que nos quiere imponer, el modelo unipolar de los Estados Unidos de América, y es como surge la idea de la multipolaridad. Ya no va a quedar un solo polo, hay otros polos en el mundo, como son los mismos Estados Unidos de América, Rusia, China y otros polos más. Pero este modelo, porque en civilización, en ideologías, Rusia y China son antagónicos a los Estados Unidos de América. Y Estados Unidos de América defiende el liberalismo, o en su faceta actual, o que se da a partir de los años 90, pues ellos se hacen llamar el liberalismo o neoliberalismo. Porque el liberalismo es la ideología del capitalismo. Y el neoliberalismo es una nueva faceta que tiene toda su historia, esto del neoliberalismo, por todos los sucesos que se dan en el siglo XX y desde fines del siglo XIX, ¿no?, cuando van surgiendo movimientos sociales, socialistas, luchas populares, revoluciones sociales, y que abren el campo a un modelo diferente al liberalismo, o más bien el liberalismo buscó adecuarse, perder su pureza, vamos a llamarle así, para retomar algunas ideas sociales, para que el socialismo, comunismo, marxismo no les ganara influencia en el mundo. Eso es lo que nos ubica en el año 2003, esta idea de la multipolaridad, y es lo que estamos viviendo a partir del año 2003, ¿no? Un avance de Rusia y China, y también la reacción de los Estados Unidos de América y de sus aliados, porque los Estados Unidos de América, en esta ideología del neoliberalismo, del liberalismo, ¿no?, sus aliados son, como decimos, Europa, ya lo hemos mencionado, Inglaterra, Francia, Alemania.
esa es la situación. Entonces, es una lucha básicamente de Estados Unidos con estos tres países, cuatro. Se incluyen, ¿no? Ya no tienen tanta importancia, pero se hacen llamar el G7, el grupo de los siete. Incluiríamos a Canadá, a Italia y a Japón. Pero Italia, Japón y Canadá no tienen tanta fuerza como la tienen Inglaterra, Francia y Alemania, que son segundones. Japón pudo haber sido una gran superpotencia, pero en el año, déjenme ver, me parece que fue en el año 1997, fue detenida por los Estados Unidos de América. Temieron los Estados Unidos de América que Japón creciera y le pusieron un estate quieto y quédate tú como potencia nada más. Entonces esta lucha básicamente es de los Estados Unidos de América y su gran alianza con Inglaterra, Francia y Alemania contra Rusia y China. ¿Y qué hicieron Rusia y China? Pues también empezar a tener influencia en el mundo, eh, influencia en el resto de Asia, influencia en África, influencia en América Latina, para buscar esta idea de la multipolaridad. La cuestión es que en estos años, y a partir del 2003, Rusia y China han avanzado con grandes alianzas en América con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, con Argentina, en diferentes niveles de alianza, lo cual rompe la doctrina Monroe de América para los americanos y Estados Unidos de América ve como lo que antes era su patio trasero, como le llamaban, su zona de influencia, pues está siendo ya, ahora sí que valga la redundancia, influenciada por Rusia y China. Y así es como avanzan en el continente americano, pero también en África. África está siendo un campo de disputa eh, y Rusia y China, ¿no? Están llevando a cabo muchos encuentros, muchas alianzas, muchos eventos para empezar a tener mayor presencia. Bueno, ya tienen, no empezar, ¿no? Sino para conseguir mayor presencia de la que ya tienen en África y en Asia también. Entonces, ha sido una lucha que se da, vamos a decir, entre Estados Unidos de América contra Rusia y China y que se manifiesta en otros puntos del planeta. Venezuela, con Hugo Chávez, trata de liberarse de la doctrina Monroe, del dominio de los Estados Unidos de América, y por eso buscó las alianzas. Casi podría decir que Hugo Chávez es el promotor de la multipolaridad, porque él tuvo la visión estratégica de una alianza entre Rusia y China y prácticamente fue como el que los empujó, lo cual podemos demostrar con algunos textos que veremos después. Entonces, en el caso de Hugo Chávez, por eso la revolución bolivariana de Venezuela no ha caído a pesar de todos los bloqueos, de todas las sanciones que le imponen los Estados Unidos de América, de todos los sabotajes incluidos, ¿no? De toda la guerra sucia que hace contra Venezuela, no puede, por aparte de la fortaleza que le dio Hugo Chávez a la revolución bolivariana de Venezuela, las alianzas que tiene con Rusia y China y con otros países. Esto le ha servido mucho. Esta multipolaridad, vamos a llamarle así, en esta multipolaridad porque no solamente es el polo de los Estados Unidos, el polo de Rusia, el polo de China, crear otros polos en el mundo. Esa es la idea de la multipolaridad. Y por eso crearon Rusia y China los BRICS, porque dijeron, no, tenemos que aliarnos, tenemos que buscar más alianzas con países americanos o latinoamericanos, más bien dicho, africanos y asiáticos, porque es una forma
Obviamente Estados Unidos ve que conforme avance la potencia, el poderío de Rusia y China, su propio poderío está siendo desafiado, está perdiendo influencia. Y efectivamente así lo es. Por eso Rusia y China hicieron la magnífica idea de crear los BRIC, que así inicia los BRIC, y diciendo Brasil, y vamos a incluir un país latinoamericano, el más poderoso, que es Brasil, y un país asiático poderoso, que es la India. Y ya después de algunos años incluyeron a Sudáfrica, ¿no? Para tener presencia en el continente africano. Y así es como los BRICS es un bloque que está haciendo, ¿no? Frente a los Estados Unidos. Entonces, en esta situación que vemos aquí, eh, la unipolaridad es distintas instituciones, ¿no? Le vamos a llamar también la Liberal International, así se hacen llamar la Liberal International, y por otro lado, pues los BRICS, que no tienen una sola ideología, pero no buscan el liberalismo puro, porque a fin de cuentas también los BRICS son capitalistas, pero no en un sentido liberal. Es interesante en este caso, porque nosotros vamos a ir pasando en el curso de una época a otra. ¿Por qué vimos todos los antecedentes de Asia y de Egipto en África en la clase anterior? Los intercambios que vienen desde hace miles de años a través de comercios que primero se dan entre aldeas, luego en circuitos y luego en circuitos interconectados, de tal manera que Rusia, China, India, Mesopotamia, Egipto, resulta, eh, bueno, hay que hacer hincapié en que en estos países surge realmente la civilización y el desarrollo de la civilización. Sin embargo, Europa Occidental, a partir de este orden mundial que inicia con los portugueses en 1488, como repito, ¿no? Siglo de Portugal y España, siglo de Holanda, siglo de Inglaterra, dominan el mundo los europeos, pero todo lo que han hecho ellos tiene como base civilización que ellos no crearon, que ellos no originaron, y por eso yo les decía en mi clase anterior, con estos BRICS, ¿no? Vuelve como el núcleo del mundo, el primer motor del mundo, pasando de Europa Occidental y en este caso de los Estados Unidos de América, que a fin de cuentas tienen una afinidad con la Europa Occidental, porque los Estados Unidos de América son les llamamos también los ingleses de América, y ellos, ¿no? En los BRICS, quiero decir, ¿no? Vuelve otra vez la civilización al origen. Otra vez a estos países que originaron la civilización. El mundo está cambiando como su polo, pero su magnetismo, ¿no? Su base, vamos a decir, manejada por los Estados Unidos de América y Europa Occidental, y el motor del mundo se está yendo hacia Asia. Y el futuro del mundo está en Asia, por el desarrollo civilizatorio, por la capacidad productiva que tienen y la inteligencia de sus pueblos, de su gente, ¿no? Los hindús son muy inteligentes y tienen una gran espiritualidad, un gran misticismo. Y los chinos son unas máquinas de producir. Nada más andan viendo qué hacer para
fabricar, para fabricar, para fabricar, para producir. Y eso no de ahora, de siempre. Pero resulta que ¿no? China fue derrotada por Inglaterra en el siglo XIX, fue doblegada, perdió Hong Kong, perdió Macao. Bueno, Macao ya lo había perdido desde antes, ¿no? Y, y sufre mucho, ¿no? Había mucha pobreza en Rusia, en China antes de la Revolución China, y ahora China pues está muy bien, no hay pobreza, no hay hambre, y vemos videos de ciudades de China, ¿no? También debe haber cierta pobreza, pero China, si nos imaginábamos, como decían antes, que les pagan muy poco, que los tienen como esclavos a los trabajadores, pues no es así, ¿eh? Entonces, esto es lo que estamos viviendo, pero resulta, por eso estamos viendo Mesopotamia, Egipto, China, India, por la capacidad que tienen, la inteligencia. No son tercermundistas, no son tribus, no son gente inferior, al contrario, tienen una capacidad superior a los europeos, a Europa occidental. Nada más que hay que explicar qué pasó en el mundo, qué ha pasado en los procesos históricos, que estos países, China, India, Mesopotamia, Egipto, pues fueron dominados por Inglaterra, ¿no? La India fue un protectorado eh, inglés y Mesopotamia quedó bajo control de China y de Inglaterra y Francia. Entonces, de manera pues injusta, increíble, ¿no? Como gente superior es dominada por gente inferior. Como es que Inglaterra y su comparsa Francia, ¿no? Dominan a chinos, hindús, ¿no? Mesopotámicos, egipcios, turcos, siendo gente inferior realmente. Pero los europeos han hecho creer que son superiores, que su civilización es la cumbre y que los demás somos pues, tercermundistas y que tenemos que seguirlos a ellos, a su modelo. Por eso es que les digo, ¿no? Lo que está pasando en el mundo con los BRICS, porque los BRICS se están extendiendo en el mundo, están avanzando y es un riesgo para el poderío de los Estados Unidos de América. Incluso se está planteando que los BRICS puedan llevar a cabo con sus acuerdos económicos y financieros, pueden acabar con la hegemonía del dólar. Ya entre estos países se están comerciando, ante todo el comercio internacional era en dólares, todo. Que si Persia le vende petróleo a China, en dólares. Que si Rusia le vende trigo a países africanos o asiáticos, tiene que ser en dólares. Y están comerciando en sus monedas. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y quiero decirles, ¿no? Que no hay que creer que los europeos son superiores. Los BRICS y donde están representados los países que vienen de una civilización ancestral tienen mayor capacidad y tienen eh, los atributos para guiar al mundo por un mejor camino que el que llevaron a cabo los ingleses. Entonces quisiera, ¿no? Para que vayamos viendo esto de, de los BRICS, vamos a ver un video para que vean ustedes teniendo el antecedente. Permítanme tantito. Ahorita lo comparto. Del canal chino de televisión CGTN en español nos manda este documental pequeño
Déjenme verificar que esté el De población audio. mundial y una cuota total de... En 2006, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Rusia, India y China se reunieron por primera vez al margen de la Asamblea General de la ONU, marcando el inicio de la cooperación entre los BRIC. En junio de 2009, los líderes del BRIC celebraron su primera reunión en Rusia, elevando la cooperación del BRIC a nivel de cumbre. En 2011, con la incorporación oficial de Sudáfrica, el BRIC se amplió a BRICS. Desde 2009, los líderes del BRICS han convocado 13 reuniones formales y 9 reuniones informales. Los países BRICS representan el 26% del territorio mundial y el 42% de la población mundial. Se calcula que en 2020 los 5 países representaron aproximadamente el 24% de la economía mundial y el 17% del comercio total del mundo. En junio de 2021, los 5 países tenían el 13% del poder de voto en el Banco Mundial y una cuota total del 15% en el Fondo Monetario Internacional. En 2017, China acogió con éxito la cumbre del BRICS en Xiamen. Los líderes de los BRICS acordaron unánimemente desarrollar una asociación estratégica más estrecha, más amplia y más completa, y consolidar la cooperación de 3 ruedas que abarca la economía, la seguridad política y los intercambios entre personas. Los líderes de los BRICS también establecieron la idea de la cooperación BRICS Plus y marcaron conjuntamente el inicio de la segunda década de oro de la cooperación de los BRICS. Como presidente de BRICS en 2022, China acoge la 14ª cumbre del BRICS. China espera trabajar con los socios de los países BRICS para profundizar la cooperación en diversas áreas, construir una asociación más amplia, estrecha, pragmática e inclusiva, y abordar los desafíos comunes para crear un futuro mejor. Y en el año 2023, los BRICS se amplían, el BRICS Plus ya no puede, se va a seguir llamando BRICS, pero se va a seguir llamando BRICS, pero con un signo de más, BRICS Plus, porque ya incorporan 6 nuevos países. Y seguimos hablando de los BRICS. Volvemos a comentar la noticia más importante, seguramente la más esperada, los 6 nuevos países que se suman al bloque de los BRICS. Saquen boli y papel porque esto es lo que ha asegurado, esto es lo que ha anunciado ya el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Ha anunciado los 6 nuevos miembros que van a pasar a formar parte del grupo que hasta ahora era conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde el próximo año también van a estar dentro Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. Además, ha destacado el pleno consenso que ha existido en esta primera fase de la ampliación del grupo. En palabras del propio presidente sudafricano, los BRICS son un grupo de naciones diversas, una asociación igualitaria de países que tienen puntos de vista diferentes, pero una visión compartida de un mundo mejor. Por esto, Ramaphosa ha destacado que valoran el interés que han mostrado otros países de entrar en los BRICS y por ello han encargado ya a los ministros de Asuntos Exteriores que desarrollen una lista de posibles nuevos miembros de cara a la próxima cumbre para la que Rusia se ha ofrecido ya como anfitrión. Tendrá lugar en octubre de 2024, según anunció el propio Vladimir Putin, y tendrá lugar en Kazán, uno de los anuncios sorpresivos que les fuimos contando en el día de ayer. Además, Ramaphosa ha señalado que desde el 1 de enero de 2024 estos 6 nuevos países se van a convertir en miembros de pleno derecho de este grupo, cuyo origen se remonta al año 2006, cuando Brasil, Rusia y China se reunieron por primera vez con vistas a sacar adelante esta iniciativa, a la que después se unió Sudáfrica en 2011. Claro que afecta a los Estados Unidos de América y a Europa el avance de los BRICS, porque ellos siguen defendiendo lo que ellos llaman el orden mundial, y ellos ya se sienten desafiados.
ellos ya se sienten desafiados y ellos mismos dicen que está en peligro su ideología y su orden político y económico. Anualmente se lleva a cabo en la ciudad de Múnich, en Alemania, una conferencia, es decir, una reunión de los líderes de lo que se le llama la Liberal International, la Internacional Liberal, o también lo que se llama el orden liberal, que es casi lo mismo que decir la unipolaridad de Estados Unidos, el liberalismo o el neoliberalismo. Ellos mismos dicen que el orden internacional, el orden liberal, está siendo atacado por la agresión rusa, que solo puede preservarse si logramos el apoyo de los estados de África, Iberoamérica y Asia. Y efectivamente, pues estos tres espacios, África, Iberoamérica y Asia, pues está siendo motivo de disputa entre los BRICS, por un lado, y los países del orden liberal. Que este orden liberal pues, también se hacen llamar Occidente, y según ellos se están demostrando una unidad y una determinación en apoyar a Ucrania. Porque si bien no hay una guerra de Rusia, una guerra militar de Rusia y China contra Estados Unidos y Europa, lo hacen en otros espacios, como en Ucrania principalmente. Esta conferencia que se llevó a cabo en febrero del 2003 reafirmó esta postura de Occidente de apoyar a Ucrania, ¿no? Porque Ucrania fue parte de la URSS y Ucrania ya es frontera con Rusia y creen que si acercan las fronteras del orden liberal a Rusia y despliegan armamento por ser parte ya Ucrania de la OTAN, piensan que van a vulnerar, a debilitar a Rusia. Por eso decimos, han hecho creer por la propaganda que que Rusia está invadiendo a Ucrania, pero Rusia realmente está defendiendo su integridad y su seguridad. Y dicen los liberales, Putin trata de dividir a la comunidad transatlántica, ha fracasado. Y Putin ha querido convertir este conflicto en una disputa entre dos visiones distintas del orden mundial. Las democracias liberales, que es la Liberal International, tienen conciencia de este desafío que plantean los revisionistas autocráticos y han dado los primeros pasos para contrarrestarlo. Buscan un orden liberal renovado, basado en normas, no solamente a reforzar la resistencia de los sistemas democráticos. Aceptan las críticas al orden liberal y las provenientes del sur global. Saben que América Latina, África, Asia y la región del Pacífico saben que tienen quejas ante el orden liberal, del cual han sufrido explotación y se ha producido la pobreza, mientras los países ricos, ¿no?, viven muy bien. Los países de África, América Latina, Asia, ¿no?, pues no viven como los europeos. Por eso buscan el orden liberal, el apoyo de esos países. Y cada año repiten lo mismo, ¿no? Este orden llamado el orden liberal. Y dicen aquí, ¿no? Para entender cómo hemos llegado a esta situación de desafío al orden liberal, de avance de Rusia, recuerdan el discurso de Putin en el año 2007, donde expresó durísimas y claras advertencias a Europa, a los Estados Unidos de América y a la OTAN. La ampliación de la OTAN era vista por él y por la nomenclatura rusa
como una grave provocación que reducía el nivel de confianza mutua. Se sentía amenazado por una alianza defensiva. Aquel discurso de Vladimir Putin en Múnich constituyó una importante advertencia diplomática a Estados Unidos y a sus aliados. Entonces cada quien se acusa, ¿no?, de agredir al otro. Ahora dicen que la alianza se está defendiendo de Rusia cuando es a la inversa, en mi opinión. La paciencia de Rusia con la expansión de la OTAN, porque iba avanzando, vamos a ver en un mapa de Europa, y era nada más Europa Occidental, y ya después se fue extendiendo a países de Europa Oriental, que incluso habían sido parte del bloque socialista o que habían sido parte de la URSS, como Polonia, como Checoslovaquia, como Rumania, Bulgaria, Hungría, esos países de Europa Oriental, que se conforman con ser países de segundo o de tercer orden, siempre y cuando estén bajo las órdenes de los Estados Unidos de América. Han sido suficientes los discursos y la salvaje agresión de Putin, no solo a Ucrania, sino a otros países, para dejarlo en el lado oscuro de la historia. Claro, esta es la visión de la Liberal International. Por eso ya los rusos ya no han sido invitados a la conferencia, sino a rusos contrarios a Putin. Esa es la situación de la Liberal International. Bueno, pues básicamente esta guerra de Rusia y China contra Estados Unidos de América se está llevando en Ucrania. Por el momento se está extendiendo en África porque hay que ver qué está sucediendo en Níger, qué está sucediendo en Gabón y en los demás continentes. Esa es la situación en el mundo. Y otro documento que vamos a ver, permítanme tantito, no, es sobre la misma situación de la conferencia de Múnich, porque es el principal foro donde ellos exponen sus ideas, a uno de los principales foros, y ellos aquí dicen, de ahí viene la palabra la posverdad, ¿no? Esta palabra que se volvió a partir de que se pronunció en la conferencia de Múnich, me parece que de 2017, muchos políticos y académicos la usaron, ¿no?, sin entenderla realmente qué era la posverdad. La posverdad es desafiar los apotegmas del orden liberal, que, que tienen sus principios ideológicos liberales y que ya no se crea en ellos, pues es algo que ellos le llaman la posverdad. La posverdad tiene como fin la polarización de la sociedad en términos de populismos y corrientes antiglobalización frente al cosmopolitismo liberal, ¿no? Claro, el orden liberal dicen que ellos son la democracia y que Rusia y China son los populismos, las autocracias, ¿no?, como dictadores. Y luego ya vienen nuevos términos como post-occidente, ¿no? Y es lo que ellos mismos dicen, vea, ellos mismos reconocen, ¿no?,
la tendencia del debilitamiento del orden liberal, la vulnerabilidad de las democracias liberales frente a las campañas de desinformación y la política internacional de la posverdad. Han hecho creer, ¿no?, que ellos son la liberal internacional y que los enemigos son el populismo internacional. A través de muchas corrientes populistas y que tienen una gran capacidad de influencia en la sociedad, desafían al actual orden liberal internacional y sus principios de libertad, de democracia, de interdependencia económica, de libre comercio, principalmente. Este documento, que sería bueno retomar después, a la vez de los acontecimientos y procesos históricos que vamos a seguir viendo, ¿no? El reporte de seguridad de Múnich de la conferencia de 2017, ¿no?, señaló ya la ausencia retórica de forma expresa a los valores democráticos, a la libertad, a la protección de los derechos humanos, a las políticas proteccionistas que afectan a ciertos tratados comerciales internacionales o a la debilidad institucional y la potencial pérdida de influencia de organizaciones como la Unión Europea. Eso es interesante, lo del reporte, pero lo retomaremos. Y el post-orden mundial, ¿no? En este informe se señaló a los grandes desafíos que se dan a la seguridad y cuestiones como si las democracias occidentales serán capaces de preservar el actual orden internacional, o cuál será la evolución de la política exterior norteamericana. De todo esto que no nos dice mucho, pero esa es la situación. Y volviendo al inicio, ¿no?, que estamos viendo, pues la historia contemporánea y que tiene sus bases, porque la posmodernidad, que será acabar con el orden liberal, lo que nosotros anotamos en clase anterior como la causa final, aniquilar la civilización inglesa y que surja el renacimiento de sabidurías ancestrales y el nacimiento de nuevas civilizaciones, porque la humanidad tiene la capacidad, y la ha tenido a través de milenios, la capacidad de crear una multitud y diversidad de civilizaciones. Bueno, pues eso es lo que yo pienso. Espero que tomen el apunte y nos vemos el martes, que llegaré ya a la clase el martes, que será el día 12. Sí, el día 12 de septiembre. Sacando su apunte, ya saben. Y es todo. Chao.